Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Gustavo y el objetivo de este video es mostrarles algunas de las ideas que tengo acerca de las habilidades necesarias para ser un investigador en matemática educativa o un buen investigador. Comentarles que las fuentes de lo que voy a decir a continuación descansan en 4 aspectos generales. Primero, mi experiencia como investigador en matemática educativa, que ya llevo como 20 años en este campo de investigación, mi experiencia como asesor de maestría y doctorado, que he dirigido algunas como 40 tesis de maestría y 5 de doctorado en los últimos 15 años. También sobre lectura asociada, dado esta mi actividad como asesor de maestría y doctorado, me ha llevado a estudiar algunos documentos sobre lo que es la formación de investigadores. Y otra fuente importante es sobre los estándares con que normo mi actividad de investigación, o sea, los niveles, lo que quiero lograr con la investigación. En términos prácticos, uno de los objetivos que persigo en este estándar es publicar artículos de investigación en revistas de investigación, desde las más profesionales, más difíciles de publicar, con más prestigio, hasta otras que no tanto. Entonces, esas son las fuentes de lo que voy a decir el día de hoy. Comentar, bueno, en esta lista no quiere ser exhaustiva, son simplemente algunas que me parecen muy relevantes desde el punto de vista de lograr ser un buen investigador en matemática educativa y por lo tanto hacer buena investigación en matemática educativa. El primer punto que resalto es lo de ser un buen lector y un buen escritor de artículos de investigación. Este punto lo considero muy relevante porque, de acuerdo a la tradición actual de cómo se construye conocimiento científico, el papel de las publicaciones en las revistas es crucial. Este invento de las revistas, pues es lo que aún sigue normando qué es científico, qué no es científico, cómo contribuir al conocimiento. Entonces, la primera habilidad es que alguien sea capaz de leer y escribir artículos de investigación. En otros videos he profundizado con estas ideas de cómo leer artículos o qué es un artículo de investigación. En términos abstractos, la idea es que para ser buen investigador hay que dominar la narrativa científica, tanto al leerla como al escribirla, a través de artículos de investigación. Por supuesto, también existen libros de investigación en nuestro campo, pero digamos que ese es otro tipo de narrativa que habría que pensar qué significa. Yo en particular no soy escritor de libros, sino más bien me considero un escritor de artículos de investigación desde esta narrativa de investigación. En ese sentido, y complementario a lo anterior, pienso que es necesario ser capaz de plantear buenas preguntas de investigación a partir de visiones de literatura de investigación. El hecho de ser un buen lector de investigación para entender qué se sabe, qué hay en la literatura. En otro video he hablado sobre qué es una pregunta de investigación en estos mismos términos, porque es una de las ideas que trabajo con más fuerza. Es decir, que uno tiene que saber lo que se sabe a través de la literatura de investigación, y ahí es donde entra otros videos que he tratado con anterioridad de qué revistas, qué libros de investigación, que es una problemática importante en nuestro campo. Problemática en el sentido de que no es trivial y obvio cuáles son las revistas, cuáles son los artículos que debo seleccionar, pero ya que uno lee, se es capaz de leer, uno puede plantear buenas preguntas de investigación. Y lo de buenas preguntas, pues es un tema de debate, hay varias perspectivas, pero la idea general que manejo es que contribuyan al conocimiento teórico y metodológico en matemática educativa y también contribuya a las prácticas de la educación matemática o la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En complemento, una tercera habilidad que considero muy relevante es ser capaz de entender teorías y metodologías de matemática educativa desde una perspectiva crítica. Es decir, que uno sea capaz de evaluar
de manera más o menos objetiva o crítica una teoría que uno esté revisando o una metodología en matemática educativa. Eso lo comento desde la perspectiva crítica porque comúnmente cuando uno, por ejemplo, está haciendo la maestría o el doctorado en matemática educativa, a veces es muy complicado que uno elija las teorías y metodologías que uno trabaja. Pero digamos que si en el mundo ideal donde uno elige teorías y metodologías, como es mi caso, en el momento actual yo tengo esa libertad porque no pertenezco a ningún, nadie me está asesorando, pues, ni me está obligando a usar ciertas teorías y metodologías, a evaluarlos de una manera crítica. Crítica, ¿y qué quiere decir? Que pues ver sus pros, sus contras, sus fortalezas, qué tipo de cosas explica, qué cosas no explica, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo de la investigación en matemática educativa hay una enorme cantidad de teorías y una enorme cantidad de metodologías de investigación. Entonces uno pensaría que uno debería elegir de una manera objetiva esa teoría y metodología. Para ello, pues hay que conocer al menos algunas teorías y algunas metodologías para evaluar, porque actualmente es muy recomendable, desde mi punto de vista, al hacer investigaciones, la combinación de teorías y métodos, pero para lograr eso de manera adecuada, pues hay que conocer de manera profunda sus fundamentos teóricos y metodológicos. En un video posterior espero ahondar en estas ideas. Bueno, asociado a todo lo anterior, una habilidad necesaria es ser buen recolector y analista de datos, es decir, con el conocimiento teórico y metodológico que ya uno tiene, fundamentalmente ese conocimiento teórico metodológico lo puede uno adquirir leyendo o discutiendo con expertos en esas teorías y metodologías, asistiendo a congresos, oyendo conferencias, etcétera. Ya que uno domina esas teorías y metodologías, pues aplicarlas en una investigación práctica guiada por una pregunta de investigación, una investigación empírica, perdón. Por ejemplo, que pues no sé, eliges una recolección de datos, que trabajando con estudiantes, no sé, a lo mejor te interesa la cognición de un concepto matemático, filmas, grabas, registras de alguna manera ese comportamiento de estudiantes y lo analizas. Estoy hablando de manera muy genérica de lo que típicamente se hace en matemática educativa, que es analizar el comportamiento de la actividad matemática de las personas en algún contexto específico. Entonces, pues hay que llevar a la práctica y hacer operativo esas teorías y metodologías. En ese sentido, yo he mencionado que hay que ser un buen lector y un buen escritor de artículos. En ese mismo sentido, hay que ser un buen expositor de reportes y avances de investigación, es decir, ser capaz de explicar de manera oral también mis investigaciones, en todo este conocimiento. Y un punto adicional que considero también muy relevante, que yo fomento mucho con quienes trabajan conmigo, es que ser capaz de trabajar en un equipo de investigación. Es decir, que uno pueda coordinar la actividad, coordinar su actividad con un equipo. Esto de los equipos de investigación cada vez es más relevante en matemática educativa. Quizá los que estén informados y vean los artículos de investigación que yo publico y muchos otros publican, siempre es en coautoría, 2, 3, 4 autores, dependiendo. Y comúnmente es más usual que eso es parte de las prácticas científicas en matemática educativa y en otras ciencias. Entonces es parte de las habilidades, es que yo puedo participar en una investigación, por ejemplo, recolectando datos o analizando datos o haciendo la revisión de literatura o algunas actividades que no es toda la investigación, que típicamente hacemos toda la investigación cuando uno está haciendo una maestría y un doctorado. Muy bien, pues eso es lo que quería comentarles con este video, pues espero que haya sido de su interés y pues nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes, días, noches, hasta luego.